Hola, vamos a continuar con las lecturas de este día. El día de hoy, pues estaremos leyendo ya en el segundo libro no, en el primer libro de las Crónicas, perdón. Primer libro de las Crónicas, pero es el capítulo 2, 3 y 4. Padre Santo, permite que podamos leer tu palabra y encontrar en ella para nosotros bendición. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das cada día. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Primero de Crónicas, capítulo 2. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Judá tuvo tres hijos con Betsúa, una mujer cananea. Sus nombres fueron Onán y Sela. Pero el Señor vio que el hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. Tiempo después, Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda. Sus nombres fueron Pérez y Sera. En total, Judá tuvo 5 hijos. Los hijos de Pérez fueron Esrón y Amul. Los hijos de Sera fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Darda. 5 en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Simri, fue Acán, quien trajo calamidad sobre Israel cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Aarón fueron Jerameel, Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón, uno de los líderes de Judá. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Simea, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo fue David. Sus hermanas se llamaban Sarbia y Abigail. Sarbia tuvo 3 hijos, Abisai, Joab y Asael. Abigail contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Jeter y tuvieron un hijo llamado Amasa. Caleb, hijo de Ron, tuvo hijos con Azuba, su esposa, y con Geriot. Los hijos de ella se llamaban Geser, Sobab y Ardón. Después de la muerte de Azuba, Caleb se casó con Efrata y tuvieron un hijo llamado Ur. Ur fue el padre de Uri y Uri fue el padre de Besaleel. Cuando Esrón tenía 60 años de edad, se casó con la hermana de Galaad, hija de Maquir, y tuvieron un hijo llamado Segub. Segub fue el padre de Yair, quien gobernó 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesur y Aram conquistaron las ciudades de Jair, y también tomaron Kenat y sus 60 aldeas vecinas. Todos ellos fueron descendientes de Maquir, padre de Galaad. Poco después de la muerte de Esrón, la ciudad de Caleb Efrata, su esposa Abías dio a luz un hijo llamado Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, hijo mayor de Esrón, fueron Ram, el mayor, Buna, Oren, Osem y Ahías. Jerameel tuvo una segunda esposa llamada Atara, quien fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jarameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. Los hijos de Abisur y su esposa Abiail fueron Aabán y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim. Seled murió sin hijos, pero Apaim tuvo un hijo llamado Isi. El hijo de Isi fue Sesán, quien tuvo un descendiente llamado Alai. Los hijos de Jada, el hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos, pero Jonatán tuvo 2 hijos llamados Pelet y Sasa. Todos ellos fueron descendientes de Jarameel. Sesán no tuvo hijos, aunque sí tuvo hijas. También tuvo un sirviente egipcio llamado Jara. Sesán le dio a Jara una de sus hijas como esposa y tuvieron un hijo llamado Atai.
Atai fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Zabad. Zabad fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Eles. Eles fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Jecamías. Jecamías fue el padre de Elisama. Entre los descendientes de Caleb, hermano de Jerameel, se encontraba Mesa, el hijo mayor, quien fue el padre de Sif. También entre los descendientes de Caleb estaban los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema fue el padre de Raham, y Raham fue el padre de Jorcoam. Requem fue el padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón, y Maón fue el padre de Betsur. La concubina de Caleb, Efa, dio a luz a Harán, y a Mosa y a Jasés. Harán fue el padre de Jasés. Los hijos de Jadai fueron Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Sahab. Otra de las concubinas de Caleb, Maaca, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Saaf, el padre de Madmana, y a Seba, el padre de Macbena y de Gibea. Caleb también tuvo una hija llamada Axa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, el hijo mayor de Efrata, la esposa de Caleb, fueron Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, Salma, el fundador de Belén, y Aref, el fundador de Bet Gader. Los descendientes de Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, fueron Aroé, la mitad de los Manaetitas y las familias de Kiriat Jearim, los Itritas, los Futitas, los Humanitas y los Misraitas, de quienes procedía la gente de Sora y Estaol. Los descendientes de Salma fueron la gente de Belén, los netofatitas, Atrot-Bet Joab, la otra mitad de los menagetitas, los soraitas y las familias de escribas que vivieron en Jabes. Los tirateos, los simeateos y los sucateos, todos ellos fueron ceneos que descendían de Amat, el padre de la familia de Recab. Capítulo 3. Estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. El mayor fue Amnón y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto fue Adonías y su madre fue Agit. El quinto fue Cefatías y su madre fue Abital. El sexto fue Itream y su madre fue Egla, esposa de David. Estos 6 hijos le nacieron a David en Hebrón, donde reinó 7 años y medio. Luego David reinó otros 33 años en Jerusalén. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén, pues estaban Samúa, Sobab, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel. Además, David tuvo otros 9 hijos: Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifelet. Esos fueron los hijos de David, sin contar los hijos que nacieron de sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Los descendientes de Salomón fueron Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Joanán, el mayor, Joacim el segundo, Sedequías el tercero y Joacás el cuarto. Los sucesores de Joacim fueron su hijo Joaquín y su hermano Sedequías. Los hijos de Joaquín, quien fue tomado prisionero por los babilonios, fueron Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senasar, Jecamías, Osama y Nebadías. No, Nedavías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simeí. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías. La hermana de ellos fue Selomit.
Sus otros 5 hijos fueron Azuba, Oel, Berequías, Asadías y Jusub-Heded. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías. El hijo de Jesaías fue Refaías y el hijo de Refaías fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abdías y el hijo de Abdías fue Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías y sus hijos, Atús, Igal, Barías, Nearías y Zafat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elioenai, Ezequías y Azricam, 3 en total. Los hijos de Elioenai fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Delaías y Anani, 7 en total. Capítulo 4. Los descendientes de Judá fueron Pérez, Asrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, fue el padre de Jaat. Jaat fue el padre de Ahumai y Laat. Estas fueron las familias de los soratitas. Los descendientes de Etam fueron Jezreel, Isma, Ibdas, una hermana llamada Haselelponi, Penuel, el padre de Gedor, y Eser, el padre de Usa. Estos fueron los descendientes de Ur, el hijo mayor de Efrata, el antepasado de Belén. Asur, el padre de Tecoa, tuvo 2 esposas, llamadas Ela y Naara. Naara dio a luz a Asuam, Efer, Temeni y a Astari. Ela dio a luz a Seret, Ishar, Etnan y Cos, quien fue antepasado de Anub, de Sobeba y de todas las familias de Ahartel, hijo de Arum. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, fue el padre de Meir, y Meir fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Berrafá, Pasea y Teiná. Teiná fue el padre de Ilnaas. Estos fueron los descendientes de Reca. Los hijos de Cenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Atat y Meonotai. Meonotai fue el padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, el fundador del Valle de los Artesanos, así llamado porque eran artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Iru, Ela y Naam. El hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Gelaleel fueron Sif, Sifa, Tirías y Azareel. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Una de las esposas de Mered fue madre de Miriam, Samai e Isba, el padre de Estemoa. Se casó con una mujer de Judá, quien fue madre de Jered, el padre de Gedor, Eber, el padre de Soco, y Jecutiel, el padre de Sanoa. Me- Meret también se casó con Bitia, una hija del faraón, quien le dio hijos. La esposa de Odías era hermana de Naham. Uno de sus hijos fue el padre de Keila y Garmita, y otro fue el padre de Estemoa, el Maacateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Ben Anán y Tilón. Los descendientes de Isi fueron Zoed y Ben Zoed. Sela fue uno de los hijos de Judá. Los descendientes de Sela fueron el padre de Leca, Laada, el padre de Maresa, las familias de trabajadores del lino de Bet Asbea, Joacim, los nombres de Coseba y Joás y Saraf, quienes gobernaban Moab y Jabisulejem. Todos estos nombres provienen de registros antiguos. Eran los alfareros que vivieron en Netaim y Gedera y trabajaban para el rey. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Jarib, Soar y Saúl. Los descendientes de Saúl fueron Salún, Mibsam y Misma. Los descendientes de Misma fueron Amuel, Zacur y Simei. Simei tuvo 17 hijos y 6 hijas, pero ninguno de sus hermanos tuvo familias numerosas, de modo que la tribu de Simeón nunca creció tanto como la tribu de Judá. Volvieron en Beerseba. No, vivieron en Beerseba, Molada,
Asar-Sual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Asar-Susim, Bet-Birai y Saharaim. Estas ciudades estuvieron bajo su control hasta la época del rey David. Sus descendientes también vivieron en Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades, y las aldeas vecinas llegar hasta Balat. Este era el territorio que les correspondía, y estos nombres aparecen en sus registros genealógicos. Entre los descendientes de Simeón estaba Mesobab, Jamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía y Sisa de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos fueron los nombres de algunos de los jefes de los clanes ricos de Simeón. Sus familias crecieron en número y viajaron a la región de Gerar, en la parte oriental del valle, en busca de pastura para sus rebaños. Allí encontraron buenos pastizales y una tierra tranquila y pacífica. Algunos de los descendientes de Cam antes vivían en esa región, pero durante el reinado de Ezequías de Judá, estos líderes de Simeón invadieron la región y destruyeron por completo las casas de los descendientes de Cam y de los meunitas. Hoy en día no queda ni un rastro de ellos. Mataron a todos los que vivían allí y se apoderaron de la tierra, porque querían los buenos pastizales para sus rebaños. 500 de estos invasores de la tribu de Simeón fueron al monte de Seir, dirigidos por Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, todos hijos de Isi. Aniquilaron a los pocos amalecitas que habían sobrevivido y viven allí desde entonces. Muy bien, pues la lectura de hoy es hasta aquí. Si Dios lo permite, continuamos el día de mañana. Bendiciones.